Y entramos de una vez al tema, porque siempre nos hace falta tiempo cuando tratamos de Apocalipsis. Si usted va a agarrar bosquejo, le doy 30 segundos, si no lo ha agarrado todavía, para que vaya y lo agarre. Porque ya estarse moviendo después de que hemos comenzado el mensaje a mí me saca de quicio. Y quisiera decir como los discípulos, ¡fuego! Porque se les dice con tiempo. Es como se hace, así hacemos, dijo aquel, vea, no entendemos. Muy bien. Fue Jesús el que dijo en Mateo 28:20, y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Fue Jesús? Yo no. Fue Jesús el que dijo que esto truena. Y usted lee en el segundo de Pedro, donde el apóstol Pedro habla de que los cielos actuales, dice, y la tierra actual, dice, que los elementos ardiendo, dice, si, todo esto se acaba, todo esto. Y el gran problema de uno cuidando la ropa, los carros, todo el gran afán con él. Muy bien, hoy entramos al 47º evento de todas las señales alrededor del fin del mundo. Ya hemos visto 46 eventos, hoy vamos al 47. El falso profeta convencerá al mundo de adorar al nuevo líder mundial por haber vuelto a la vida, por haber resucitado. Ya lo hemos venido leyendo, le hemos estado explicando. Hay una herida mortal en la cabeza ese, pero con poder satánico resucita. Y dígame usted, ¿cómo usted no va a admirar a alguien que ha resucitado? En Apocalipsis 13:12, y las citas las tiene usted escritas de su bosquejo, pero no redactadas todas. Están los números, pero se lo ponemos en pantalla. Vea lo que dice la Escritura. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía o causaba que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. Hermanos, de que hay un poder satánico en acción cuando se resucita a alguien que murió. Porque el papel de la bestia, el falso profeta y el anticristo es tratar de emular, tratar de imitar, de copiar, de hacer exactamente lo que pasó con Jesús. Porque es la manera como va a cautivar, va a atrapar y va a hacer que todo el mundo vaya tras él. El poder de esta resurrección que ocurre aquí viene de la misma fuente, es satánica. Y este nuevo líder va a tener una reputación mundial extraordinaria que le va a ocasionar ejercer influencia sobre todos los moradores de la tierra, sobre todos los países del mundo. Los detalles que van a ayudarle a él. Milagros extraordinarios, dicen que inclusive va a hacer llover fuego del cielo. Y va a tener una oratoria, pero una oratoria exquisita, convincente. Todas las palabras van a cautivar el corazón de las personas. Entonces la gente va a ser pero fácilmente convencida de aceptar la nueva religión mundial, de adorar toda esta cuestión, que va a ser una adoración idólatra completamente a la bestia, al falso profeta, al anticristo. Veamos esto, amado. Esto es a nivel futuro, pero no vayamos muy lejos, hombre. Hoy hay muchísima gente, inclusive supuestos creyentes en Cristo, cautivados por líderes donde ellos, los líderes de las iglesias, son la atracción. Y lo que hacen muchas veces es sin base bíblica, sin ningún fundamento. Denle un vistazo a esto, por favor. Suficiente, amado. Suficiente, muchísimas gracias. Este es un hombre sumamente reconocido en los Estados Unidos y el mundo. Su nombre es Benny Hinn. Y es un predicador, pero sumamente conocido en el mundo. Yo no soy nadie para censurarlo. No soy nadie para criticarlo. Yo no estoy criticándolo, yo no estoy censurándolo. Simplemente limitado a ponerle un video que ha corrido por todo el mundo, hoy a través de la internet.
Porque estamos tocando, hermano, no es el fin del mundo, pero estas son señales que a usted y a mí tienen que indicarnos y que enfatizarnos y hacernos ver que el fin del mundo está cada día más cerca. Le voy a explicar por qué. Supóngase, y no sé si alguien se quiere arriesgar acá, que me quito el saco y si no cae con el saco, yo le pongo el pie en el pecho y lo boto, pero de que va a caer, va a caer. Una pregunta, amados. Analicemos esto. El hombre cautiva, el hombre atrae multitudes, y son miles de personas. Y tiene supuestamente el don de sanidad. Pero yo nunca lo he visto, ni a él ni a otros, que vayan a poner en práctica el don de sanidad en hospitales donde hay paralíticos, donde hay gente con cáncer terminal, donde ya están en el último momentito de la vida. Pues. ¿Por qué no van ahí? Pero aparte, una pregunta. Analicemos esto. ¿Cuán grande es el crecimiento espiritual de la persona que cae al piso supuestamente botada, derribada, supuestamente por el poder del Espíritu Santo? Porque es lo que el hombre dice, que él actúa con el poder del Espíritu Santo. Analicemos. ¿En cuánto ayuda el crecimiento espiritual de la Escritura cuando el hombre, él y la mujer, o hombres y mujeres caen al piso con esa fuerza de la chaqueta? Esa es la chaqueta ungida. ¿Han pensado eso ustedes, amado? La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? ¿El oír qué? Hermano, la fe, el crecimiento espiritual, la madurez de un cristiano no viene por actos como este, viene por oír y poner en práctica la palabra del Señor. Yo no sé qué ocurre con la vida de estas personas después que se levantan. Me imagino que con las costillas todas doloridas usted, porque el sopetón que se dan es bueno usted, pero es bueno. ¿Quién se lleva las palmas, entre comillas, en ese show? ¿A quién se queda usted admirando si eso tuviera un fundamento bíblico? Al hombre. Y mi pregunta es, ¿dónde queda Jesús? ¿Dónde queda Jesús? Hermanos, a mí la Biblia me enseña que toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación debe ser siempre para Jesús de Nazaret. Y yo entiendo, amado, en gloria para mi Señor Jesús, gloria para Jesús. Y fíjese, note usted esto. Fíjese que de la Trinidad no fue Dios Padre, no fue Dios Espíritu Santo. ¿Por qué Dios mismo, Dios Padre, manda que toda la gloria y la exaltación sea para Jesús de Nazaret? Porque fue el único de la Santísima Trinidad que pasó por toda la vergüenza de nacer de una mujer, de un ser humano. Fue el único de la Trinidad que fue pisoteado, masacrado, clavado, asesinado. La Biblia no manda que la gloria sea para el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta usted el papel del Espíritu Santo? Lea la Escritura, el Espíritu Santo hace todo para glorificarse, no él, sino a Cristo. Ahora, cuando Jesús recibe la alabanza, la glorificación, la exaltación, es implícito que toda la Trinidad, porque es indisoluble. Pero ¿para qué nos vamos a meter en problemas? Ahora, yo quiero advertirles sobre estas cuestiones. Por eso, amado, vea lo que dice 2 Timoteo 4:3-4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza o sana doctrina. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, o sea, cuentecitos mentirosos. Por ahí hay una palabra que los mexicanos usan, en el caló, en el caliche, en el vocabulario de ellos, de pueblo. Mitotero. Y yo me preguntaba, ¿qué es mitotero? Ay, un día viene de mito, que es mentira, pues. No, tú eres un mitotero, eres un mentiroso, argüendero, mitotero. Mentira, pues. Surge la pregunta, pues. ¿Cómo me edifica eso? ¿Sabe qué está ocurriendo, amado? Que a las personas les atrae mucho todo lo que es emocionalismo.
El emocionalismo jamás ha servido para alcanzar una madurez. Por eso aquí hemos insistido. Lo nuestro, el cristianismo, jamás debe ser por emoción, sino por convicción. Porque mis emociones, dependiendo how I feel tonight, si yo me siento bien esta noche porque tengo casa, tengo techo, tengo trabajo, tengo esposa, tengo hijos, tengo plata, tengo salud, tengo carro, tengo todo. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me dicen cáncer terminal? ¿Y si hay un incendio y consume todo? ¿Verdad que mis feelings, mis emociones van a estar down? Entonces, cuando sus emociones estén arriba o abajo, Jesús no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso lo nuestro no es por emoción, sino por convicción de que Jesús es el que maneja nuestras vidas. Pero cuando usted hermanos, por eso le he dicho, es bien peligroso el fanatismo religioso, el emocionalismo. A mucha gente no le gusta la iglesia bautista y muchos, no muchos, pero algunos abandonan la iglesia bautista porque aquí lo que utilizamos es la palabra. Pero la escritura reitera, la fe viene por el oír la palabra del Señor, no por esta clase de actos, amados. De vuelta, el mismo Espíritu Santo que está en la iglesia Pentecostés es el mismo Espíritu Santo de la iglesia bautista, pues. No hay más Espíritu Santo. Ahora, hermanos, ya estamos llegando a estas cuestiones. Porque muchos oyen y ven estas cuestiones, ahí se quedan. Hay muchos que les encanta, dice lo que acabamos, 2 Timoteo, dice que les encanta que andan buscando gente que les diga lo que quieren oír, que les dé la clase de sopa que ellos quieren tomar, pues. Hay mucha gente que hoy está tras esta cuestión de la prosperidad. Y yo se lo he dicho antes, en la iglesia bautista y Jesús mismo no está en contra de la prosperidad de que tengamos plata. No, Señor. No, pero esa no fue la función a la que vino a desempeñar Jesús. A muchos les encanta, les fascina que les hablen de dinero, que les hablen de prosperidad. Pero no les gusta que les digan que testificar de Jesús, de su resurrección, de su muerte, su derramamiento de sangre y la salvación de las almas es la prioridad. Jesús no vino a dar millones. Jesús no vino a que ganáramos millones de dólares. No, Jesús no vino a que tuviéramos el montón de casas. Pero si se pueden tener, téngalas. Si puede tener 4 o 5 carros, téngalos. Pero no sé si es un de esos deportivos deje uno para el pastor si en caso yo muero. Pues déjeme, métame en esa cuestión, pues. Le pido en el nombre de Jesús, no se deje engañar ni se deje llevar por las emociones cuando se trata del Evangelio. Esto no es emoción. Pablo en el capítulo 12 de Romanos dice que no nos conformemos y que tenemos que meditar, que razonar cuando adoremos, que nos demos cuenta de todo lo que ocurre en nuestro entorno. Yo le he contado esto y se lo vuelvo a reiterar. En una iglesia pequeña de Número en Texas, un día cayó una persona, así estaban todos, se desvaneció y cayó, y después cayó otra, y después cayó, el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué ocurrió? Que el gas se estaba escapando por las rendijas de los aparatos, amado, donde sale el aire, pues, en el cuarto, el anhídrido carbónico, venenoso. El Espíritu Santo, todos se murieron. Por eso le pido, cuando vaya a una iglesia e inclusive venga a la nuestra, oiga, lea, medite, razone que lo que se está exponiendo es exactamente como dice la Escritura. Hermanos, comprobemos con la Escritura que lo que nos dicen es cierto. No cuenta el fanatismo ni la emoción religiosa, no se deje engañar. Bueno, perdón, el nuevo líder mundial aceptará la adoración. Ese es lo que estamos tocando hoy. Y Daniel 11:36, que se usa mucho en Apocalipsis, dice, el rey hará todo lo que quiera, o va a hacer su voluntad. Se sentirá tan orgulloso y poderoso, sumamente soberbio, que creerá que él es más importante que un dios. Hablará cosas espantosas del Dios de dioses, o sea, el Dios de Israel, y creerá que su maldad va a tener éxito hasta el final. Pero Dios ya ha señalado lo que sucederá. Tocamos eso un poquito el miércoles pasado o antepasado. El mal llega
hasta que Dios le da su regalada gana, que ahí termine. Las sinvergüenzadas inclusive de muchos creyentes en el mundo, uno cree que no, ¿verdad? Pero Números 32, hermano, recuerda, dice 32:2, dice tarde o temprano tu pecado te alcanza. Usted puede hacer todo lo que quiera, puede hacer todas las sinvergüenzas, lo que quiera, oculto, que nadie lo sepa, pero aquí dice, Dios ya ha señalado lo que sucederá cuando Dios dice, hasta aquí se te acabó la pita. Ahí termina. Por eso, no toquemos a Dios con la mano sucia, dijo alguien por ahí. Le voy a pedir que en casa, se lo pedí la vez pasada, se lo reitero, el capítulo 11 de Daniel, versículos del 36 al 45, léalo en casa porque si no, no ganamos tiempo. Cuando usted lee ahí se da cuenta que es el cumplimiento del plan profético de Daniel. Es un resumen detalladito de las 70 semanas de que estamos hablando en esta cuestión del fin del mundo. Y allá aparece una referencia a un rey que se llamaba Antíoco Epífanes. En esa porción del Antiguo Testamento con Daniel, el hombre tipifica a la bestia, al falso profeta y al anticristo. Vea lo que ocurre con Antíoco Epífanes. Saqueó Jerusalén, destruyó Jerusalén, trató de suprimir el culto al Dios de Israel, a Jehová, prohibió la religión del judaísmo y trató de establecer la adoración a dioses griegos de ese tiempo. Y Antíoco Epífanes es el punto perfecto de la transición al actual anticristo. Hoy hay lucha contra el cristianismo, no como va a ser en los tiempos de la gran tribulación. Hoy se prohíbe, usted lo sabe, se prohíbe la escritura, se prohíbe hablar de Jesús, se prohíbe hablar de Dios, se están quitando inclusive los 10 mandamientos de las cortes, de los edificios estatales. La Biblia es prohibido leerla. Fíjese que hay una cosa curiosa. En las cárceles se acepta que se lea la Biblia, que se estudie la Biblia con los reos, ¿sí o no? Y surge una pregunta, sí, en las cárceles estatales, todas las cárceles, hay culto, llegan predicadores, casi todos los días, la Biblia se abre día y noche y no se los prohíben. La pregunta en el corazón de uno tiene que ser, ¿por qué prohíben la Biblia en las escuelas, en los hogares, que es donde nacen los futuros delincuentes? ¿Por qué permiten la lectura bíblica? ¿Por qué te permiten cultos evangelísticos en las prisiones, en las cárceles, con todos los hombres y mujeres, algunos condenados a la pena de muerte, a cadena perpetua? ¿Por qué están rechazando a Dios? ¿Por qué están rechazando a Jesús? ¿Por qué no la presencia del Espíritu Santo? ¿Por qué no la presencia, la lectura y la puesta en práctica de la Biblia en las escuelas, que es donde están los hombres y mujeres del futuro? Hermanos, si la Biblia la leyeran y la pusieran en práctica en las escuelas, créamelo, las cárceles no estarían tan llenas como están en los Estados Unidos. Apocalipsis 13:4, ya lo hemos leído, dice, adoraban al dragón por haberle dado su poder a la bestia, y también adoraban a la bestia, al dragón y a la bestia, y decían, ¿quién es tan poderoso como la bestia como para poder pelear contra ella? Dos detallitos acá. ¿Quién es el dragón? El dragón representa a Satanás. El dragón en el Apocalipsis es Satanás. Apocalipsis 12:9, por usar uno de los varios versículos. El dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, y fíjese que el verbo engañar está en tiempo presente. El cual engaña, engañó y engaña al mundo entero. Hermano, la serpiente antigua, el dragón, es la serpiente que engañó a Adán y Eva. Y comenzó todo, pues. Es la serpiente que provocó la rebelión de los ángeles en el cielo y que fueron expulsados de la presencia de Dios. Y si fueron sacados del cielo, ¿dónde están? No quedaron volando para arriba y para abajo en el cielo, en la estratosfera. Están en la tierra. El mundo, la tierra, está bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Por eso muchas veces uno dice, pero ¿y qué será lo que está ocurriendo?
dentro de las iglesias, dentro de los matrimonios. Por eso asegurémonos que Jesús no es solamente nuestro Salvador. Bueno, primero asegurémonos que Él es mi Salvador. Luego asegurémonos que Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro mandamás. Y asegurémonos que toda la familia esté tras el mismo Jesús. Porque Satanás es poderoso, hay que admitirlo. Muy poderoso. Hermano, jamás enfrentemos cuestiones espirituales diabólicas en nuestro propio poder. Cuando hay una cuestión diabólica, satánica, de huestes espirituales de maldad, solo hay un camino para enfrentarlas: en el poder del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. No hay otra manera, amado. Porque es muy poderoso, pero es poderoso. Pero es limitado. Porque el poder de Satanás llega hasta donde mi Dios, el Dios de Israel, le dice: hasta aquí llegaste. Y surge con la cuestión. Satanás es poderoso, muy poderoso. Y la pregunta que surge allí: ¿y quién podrá, dice, vencer a la bestia, a la serpiente, al dragón? ¿Quién venció a Satanás? Se llama Jesús de Nazaret. Se lo hartó vivo en la cruz del Calvario. Cuando Él murió, ¡ja! Padre, consumado está. Se acabó la potestad de Satanás sobre el pueblo cristiano. Vencido de manera total, pues. Pero fíjese la pregunta que hace la gente: ¿y quién podrá pelear contra la bestia, contra Satanás? Jesús de Nazaret. No olvide este detalle. El falso profeta, el anticristo, la bestia, van a tener siempre muchos seguidores porque tienen una visión enorme de lo amoral o antimoral. Sí, véalo. Tiene muchos seguidores. El espiritismo, las viejas estas locas que utilizan imágenes y el montón de carambadas, calaveras, imágenes de la Virgen, de todo. Espiritismo, eso es diabólico. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado en esta cuestión. Porque la gente acude en masa y sigue a líderes religiosos con pasión, aunque su causa sea errónea. Yo quiero dejarle en claro un puntito sobre esto. Si usted no le pone pasión a lo que hace, no prospera. No me diga que el amor y la intimidad sexual se hace sin pasión. Ay, bueno. Así no necesito ni decirles. Todos son expertos. ¿Verdad que la pasión entra en pasión ardiente? ¿Sí o no? Y cuando usted no le pone pasión, ese fuelle, esa gasolina, ese elixir a todo lo que hace, nomás no funciona. Por eso le pedimos a los hermanos predicadores, a todos, póngale un poquito de chile, hombre, a la predicación. No todos podemos ser iguales, pero póngale un poquito de salsa, hombre. Échele chile chiltepe, échele chile habanero, póngale un poquito. Porque nada que no se haga con pasión va a prosperar. Y esto es lo que ocurre aquí. Pero usted tiene que tener mucho ojo, porque hay muchos predicadores que predican con pasión, convincentes, atraen y convencen. Revise si lo que están diciendo tiene base bíblica. Porque muchos podemos desembocar en el fanatismo religioso. Se lo voy a comprobar. Los musulmanes radicales no asesinan en el nombre de Dios, pues. Y lo hacen con pasión. Hermano, es tan grande la pasión errónea que no les importa perder su vida. E inclusive están utilizando criaturas de 9, 10, 11, 12 años a los que les ponen cinturones con explosivos y los mandan a que se destrocen, llevándose en cuenta un montón de gente.
Y mire el fanatismo religioso hasta dónde llega. Al que muere como mártir por la causa del islamismo le prometen 7 vírgenes en el cielo para tener relaciones sexuales. Con los hermanos diáconos estábamos viendo el lunes, que hay no me voy a meter en eso, pero ya que lo toca, estábamos viendo con los diáconos que hay gente que erróneamente dice, ¿verdad? Ay, así que se murió su niño. Es que Dios lo necesitaba como un angelito en el cielo. Que se murió un cantante de la orquesta, no sé qué. Es que Dios necesitaba otro cantante en el coro celestial. Si no es creyente, en el chimbolero alabando al diablo está, pone en el cielo. ¿Sabe que hay un número específico de ángeles que se crearon en Génesis 1 y Dios no necesita crear ningún ángel? ¿Por qué, pastor? Primero, porque no se reproducen. Segundo, porque ninguno de los ángeles son seres humanos, ninguno muere. Por lo tanto, hay un número específico de ángeles creados por Dios. Y tocábamos esto porque hay que corregir el vocabulario. Hay muchas expresiones que nosotros decimos que no tienen fundamento bíblico. Mi más sentido pésame. ¿Cómo bendito va a sentir usted cuando la mamá, el papá, un hijo de alguien se murió? Y con los diáconos tocamos esto. Le digo, hermanos, hay que corregir el vocabulario. No podemos decir, mi más sentido pésame. ¿Cómo bendito va a sentir usted lo que está sintiendo él o la doliente? Entonces, ¿cómo? Mis condolencias, mis oraciones para que el Espíritu Santo le proporcione fortaleza y resignación mientras se acostumbra a la pérdida del ser querido. Pero mi más sentido, lo siento mucho. ¿Cómo bendito puede sentir usted? Es que a su niño se lo llevó el Señor porque necesitaba un angelito más. No, Señor, el corazón de la madre, el padre que pierde una criatura está dolido, lo que menos necesita es una expresión de esa naturaleza. Porque no funciona la cuestión así. Muy bien, entonces de vuelta, tenga mucho cuidado con los predicadores apasionados que gritan y convencen, como este inútil, pero compruebe si hay base bíblica en lo que le están diciendo. Amén, amados. Evento número 48, 48º evento. La gente fabricará un ídolo a la imagen del nuevo líder mundial. ¿Le van a dar forma, pues? Apocalipsis 13:14. Engañaba a los habitantes de la tierra, fíjese, haciendo esos milagros con la autorización de la primera bestia. Ya hemos visto y lo seguiremos viendo sobre esto en el futuro. La segunda bestia ordenó a la gente que hiciera una imagen en honor a la primera bestia, que había sido herida con espada y había regresado a la vida. Resucitó, pues. Hay un poder diabólico en esto. ¿Cómo bendito va a resucitar a alguien? A menos que sea Jesús de Nazaret, si no es con un poder diabólico. Jesús resucitó con el poder del Espíritu Santo, pero aquí no, esto es diabólico. Eso le da una idea, hermanos, de lo que va a ocurrir durante la gran tribulación antes que el mundo truene, antes que el mundo se acabe. A la gente le gusta ver imagen de la persona a quien está adorando. Y por más que me diga que las imágenes no las adoramos, sí, Señor, porque de otra manera Dios no hubiera escrito que no hay que hacer imágenes de nadie. ¿Me ayuda con el Salmo 115, por favor? Solo para ese pedacito. Salmos antes de Proverbios, 115 antes del 116, despuésito el 114. 115. ¿Lo hallaron? Si no, déjeme leérselo. Hermanos, ahí está en pantalla, ya no se preocupen, hombre, ya no se preocupen. Mire lo que dice el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Vea, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Sabe que esto la Biblia católica lo tiene más claro que la nuestra? El lenguaje de Dios es más sencillo. Dice, ¿por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y vea lo que ocurre acá. Los ídolos de ellos son ¿qué? ¿Qué adorábamos nosotros? Plata y oro, madera. Y vea lo que dice. ¿Obra de quién? De manos de hombres. Y los santos, las imágenes son hechas por seres humanos, por hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan.
no hablan con su garganta. Y aquí vea, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y luego el 9, oh Israel, confía en Dios, en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo, no las imágenes. Y ahí todos los que venimos del trasfondo católico pasamos por eso. Yo pasé por eso. Por eso yo pido en el nombre de Jesús que nadie que sea miembro de esta iglesia hable mal en contra de la religión católica. No somos nadie para hablar en mal, ni andar dilapidando ni insultando a nadie. Ese no es nuestro papel. Pero una vez estamos adentro, cuando la gente nos pide explicación, désela con un espíritu de mansedumbre, con paciencia y con mucho cariño, porque a mí me costó entender, a usted le está costando entender todavía. Éxodo 24, Dios cuando dio los 10 mandamientos dijo, no te harás imagen de nada. No adoraremos imágenes. Volviendo al punto, aquí en Apocalipsis 13:14, amado, se refiere, van a ser una réplica del anticristo relacionada con el trono que él erigirá durante la abominación desoladora o la gran tribulación de la que habla la Biblia. El hombre va a erigir un trono y se va a sentar allí. Y hacen una imagen de él sentado en el trono. ¿Cuándo ocurre esto, pastor? Justo a la mitad de la gran tribulación, cuando han ocurrido los primeros 3 años y medio. Recuerde que la gran tribulación ocurre después que el pueblo de Dios ha sido arrebatado, después que Jesús ha venido, y dura 7 años, que van a parecer siglos. Cuando este suceso ocurra, en el templo de Jerusalén, el anticristo se va a sentar, anulará toda religión y todo lo que se relacione con el Dios de Israel. Hermanos, van a ser tiempos sumamente difíciles y dolorosos. Daniel 9:27 dice, durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana, o sea, a los 3 años y medio, pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo, a un lado, cometerá horribles sacrilegios. No detalla la Biblia, dice cometerá horribles sacrilegios. ¿Se acuerdan, amados, de Ofni y Fines? Que eran 2 hijos de uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que dice que los 2 que eran, oiga, eran sacerdotes ordenados? Dice que tenían relaciones sexuales con las mujeres servidoras del templo adorando al Señor. Y se ocurrió en el Nuevo Testamento. No se extrañe cuando ocurren salvajadas entre las congregaciones, y siempre ha ocurrido. No se extrañe de esas cosas. Y luego dice la Escritura, hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado por Dios. Nadie que atenta contra el Dios de Israel va a quedar impune. Hermano, no se extrañen de todo esto, hombre. Van a ver, dice, horrible sacrilegio, pero hay un fin. Mateo 24:15 dice, así que cuando ustedes vean que la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel está en el lugar santo, quien lee esto, que lo entienda. El templo de Jerusalén va a ser, hermano, va a ser blasfemado, va a ser pisoteado. Pero no termina ahí. Y yo siempre le pregunto, ¿y por qué permitís todo esto? Segunda Tesalonicenses 2:4. El mandatario, el líder, el anticristo, la bestia, el falso profeta, está en contra de todo lo que se llama Dios o de todo lo que se le rinde culto. De toda adoración, solo él va a hacer. Incluso entra en el templo de Dios y se queda ahí haciéndose pasar por Dios. Va a llegar un momento que él va a decir, yo soy Dios. El Papa actual no ha dicho eso. Ninguno de los papas ha dicho eso. No se meta con ellos, amado. Ore por ellos. Porque el Papa es un mandatario también. El Papa es un líder religioso. Ore por él. Pero no le insulte, hombre.
No lo ofenda, ese no es nuestro papel. Yo no he oído que el hombre actual haya dicho que él es Dios y se ha sentado en el templo. No, se lo he recalcado, él no es la bestia, él no es el anticristo, él no es el falso profeta como dicen muchos. Se lo reitero, porque todo esto ocurre cuando el pueblo de Dios ha sido arrebatado. Y si el rapto ya ocurrió, usted y yo nos amolamos, porque nos quedamos. Y agárrese los pantalones que entonces ya viene la gran tribulación. ¡Ay, sí! Mire, amado, todo esto que le estoy dando a conocer, este hombre, el anticristo, va a ser una burda, estúpida imitación de Jesús. Va a engañar a todo mundo, se lo estoy corroborando todos los miércoles, va a engañar a todo mundo, hasta que aparezca Jesús de Nazaret y se acabó. Hay un fin. Pero toda profecía se va a cumplir, pues. Va a haber dolor, va a haber destrucción, va a haber un sufrimiento enorme. Por eso nosotros tenemos que asegurarnos que el Dios que adoramos es el Dios de Israel, el dueño de la historia. Evento número 49, 49º evento. El nuevo líder mundial perseguirá y ordenará la muerte de quienes rehúsen adorarle. Aquí entra, dijo aquel peludo. Aquí entre lo macanudo, che. Aquí sí empieza ya a ponerse color de hormiga. Peluda la cosa para los que no son creyentes. Apocalipsis 13:7a dice: la bestia recibió el poder de pelear contra el pueblo santo de Dios, contra los cristianos y de vencerlo. Recibió el poder. Se le permitió. Dios dio luz verde, dale. Pero va a haber un fin. Dale. Te va a doler, dale. Yo sé hasta dónde termina esto. Dios lo deja ir. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que va a ocurrir en la gran tribulación? ¿Se dan cuenta por qué nosotros necesitamos estar seguros que nos vamos cuando Jesús aparezca en las nubes? Pues todo esto ocurre en la gran tribulación. Hermanos, démonos cuenta, al anticristo se le va a permitir durante estos 7 años horribles masacrar, asesinar, destrozar a los santos de ese tiempo. Hoy en algunos lugares se nos rechaza. En algunos lugares no se nos permite adorar a Jesús, como en algunos países musulmanes. Pero esto no es nada. Esto es con comerse un pedacito de flan, con un cafecito. No, esto no es nada. Vea lo que es Daniel 7:25. Ese mandatario hablará en contra del Dios Altísimo y causará daño y sufrimiento a los santos de Dios. Los santos de Dios estarán bajo su poder durante 3 años y medio. Y cuando uno tiene hambre, quisiera que dieran las 12 ya. Yo loncho, almuerzo a las 11:30, a las 10:30 las tripas me están chillando. Y después de 3, 4, 5 días, 3 años y medio en lipidia con necesidad. Va a ser difícil. Hermanos, seguir a Jesús significa el cielo, significa vida eterna, significa bendiciones, significa bendición total, la salvación del alma. Pero seguir a Jesús también implica sufrimiento, marginación, humillación y castigo físico muchas veces. Aquí hay miembros de la iglesia nuestra que han compartido conmigo su testimonio. La familia los marginó. Y algunos no se han decidido a seguir a Cristo porque saber qué va a pensar mi abuelita. Puedo darle un consejo desde el fondo de mi corazón. Cuando su abuelita vea los cambios que hay en su vida a través de haber escuchado la palabra de Dios que usted no escuchó, ella también va a confiar en el mismo Jesús en el que usted ha confiado. Porque usted se ama a su abuelita, se ama a su abuelito, a su familia que sigue en la religión tradicional. ¿Verdad que usted no quisiera que ellos se queden para la gran tribulación? ¿Verdad que usted no quisiera que ellos vayan al infierno? Pero usted tiene que arriesgarse, tiene que dar el primer paso. Porque nosotros no hablamos de iglesia, no hablamos de religión.
Hablamos de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el camino, la verdad, la vida, la salvación. Si usted no va a hablar a nadie de ninguna religión ni de ninguna iglesia, y el problema en que nos metemos los creyentes en Cristo es que nos ponemos a darle vuelta un montón de carambadas que no hay razón de ser. No, señor. Dígale a la persona, ¿usted entiende que hay pecado en su vida? Romanos 3:23, todos somos pecadores, por eso memorices el camino romano, hombre. Romanos 3:23, 6:23, 5:8, Romanos 10:9, Juan 3:16. Ahí está todo. Mamá, abuelito, ¿usted entiende que usted es pecador, que hay pecado en su vida? Y si, no, como, la Biblia católica, la mía dice Romanos 3:23, porque todos los seres humanos somos pecadores, nadie tiene derecho al cielo, a la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que todos los seres humanos, debido a que somos pecadores, hay un salario, una paga, moriremos. Abuelita, abuelito, usted va a morir también si no recibe a Jesús. Y la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Romanos 5:8. Y Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que usted cree en su corazón sobre Jesús, usted no tiene problema en confesarlo con su boca. Usted tiene que aprenderse estos versículos y decirle a su familiar que está en contra de su conversión al Evangelio lo que usted entendió y que ella o él no entiende todavía. ¡O no ama a su familiar usted! ¿Entendemos esto? Nos van a marginar. Ya nos está ocurriendo, pero ni sombra de lo que viene en el futuro. El nuevo líder también ejercerá poder sobre otras naciones, además del que tendrá sobre el núcleo de 10 naciones. Hemos hablado de esto en el pasado. Las 10 naciones posiblemente van a salir del mercado común europeo. Cuando vea 10 naciones del mercado común europeo que se han fusionado solitas, ¡ay! Alístese porque estamos ya un cachito de que esto truene. Ahorita no existe eso todavía. Está el mercado común europeo, pero no hay 10 naciones específicas. Pum, pum, pum. No, señor. Apocalipsis 13:7b dice, y se le dio a la bestia autoridad o poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, sobre todo mundo. Centroamérica va a estar bajo el poder del diablo. Suramérica va a estar bajo el poder del diablo. América del Norte, Europa, Asia, Oceanía, continente asiático, todo bajo el poder. Lea lo que dice. Se le dio autoridad, poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Hermano, las religiones falsas a través de la historia han masacrado, matado, asesinado a millones de creyentes y judíos en el mundo. ¿Cuál ha sido nuestro pecado? La adoración exclusiva al Dios de Israel, la adoración exclusiva a Jesús de Nazaret y no a ningún otro santo y más, a nadie más. ¿Se acuerdan lo que compartí con ustedes la vez pasada? Y espero que lo hayan leído. Pues salió en todos los diarios, en la televisión, se mencionó en la radio. El Papa Francisco dijo que la Iglesia Católica debía pedirle perdón a judíos y cristianos por haber consentido o participado en la masacre de millones de cristianos y judíos en el pasado. El Papa lo dijo. ¿Se acuerdan de la Santa Inquisición Española? Si no lo han oído, lean la historia. Se perseguía, se masacraba a cristianos por el simple hecho de decir que Jesús era su Señor, su Salvador, el único al que adoraban. Mira el gran pecado. Pero eso ha sido siempre así. Pero durante la gran tribulación va a ser peor, va a ser más horrible todo esto. Vamos al evento número 50, 50º evento. La población mundial recibirá la marca o sello de un número por razones comerciales. Y esto le gusta a la gente. Esta es de las partes que más le encantan. Ni lo entendemos ni papa, pero ¡ay, el 666! Hasta voy a comprar billetes de lotería en 666. Y recuerda el Salmo 91, que es para los cristianos. A tu lado caerán 10,000 y al otro lado 1,000, pero a ti no te tocará ninguno. Por más que compre billetes de lotería, a su lado van a caer 1,000 y al otro lado 10,000. Usted no le va a pegar ni a un penny y de dundindis va a gastar toda la platita que debería traerla, aunque sea los diezmos de la iglesia. Se le va, que es diabólico, porque usted deja de confiar en su Señor. Si el Señor es mi pastor,
¿Es cierto? ¿Sí o no? ¿Lo creemos? Apocalipsis 13, 16, 17. La segunda bestia también obligó a todos. Fíjese, aquí van los niños, van los adolescentes, van todos. Obligó a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a todos, a llevar una marca en la mano derecha o en la frente, los dos lugares. Nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca del nombre de la bestia o el número que corresponde a su nombre. Recuerden, amados, que el apóstol Juan utiliza todo este montón de simbología, de símbolos, y lo relaciona con el mundo que se vivía en el pasado, en el romanismo y todo eso, porque él estaba en la cárcel, y si descubría algo que diera a conocer que estaba hablando de Jesús y del cristianismo, le volaban la cabeza, y hacían la matazón de los santos. Por eso él escribe en una simbología que solo los cristianos de ese tiempo entendemos y van a entender. Fíjate que el Imperio Romano tenía en ese tiempo una marca o un sello que era un símbolo normal de identificación. Y la marca o el sello, ¿sabe quiénes lo tenían? Los soldados y los esclavos. Les tatuaban un sello, porque estos tatuajes también servían en la mayoría de lugares, en algunas religiones míticas que no adoraban al Dios de Israel, como una manera de adoración. Es decir, cuando usted se tatuaba, era una manera de decir, yo creo en este Dios, yo te adoro. Por eso a mí me dan pena los muchachos, inclusive de las iglesias evangélicas, que siguen con la dundencia de tatuarse. Son necios. Léase el libro de Levíticos, si la Biblia contempla todo. En el versículo 17 dice, nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca. Ojo con esto. La gente que se quede para la gran tribulación, para la abominación desoladora, va a tener que dejarse marcar la frente o la mano derecha en el dorso aquí. Porque si no, todas las tiendas, todas las empresas, todos los comercios, todos los supermercados, no le van a vender nada si usted no tiene el sello de la bestia. Los hermanos de Venezuela lloran en su corazón por la situación que está atravesando Venezuela. Son líneas enormes, miles de personas abandonando el territorio venezolano, porque la situación es insostenible y porque hay una limitación, una carestía horrible de los elementos de primera necesidad. No hay agua, no hay leche, no hay huevos, ¿sí o no, amados? Son miles que están, hermanos, todo el talento, toda la sangre joven está huyendo de Venezuela por la situación que viven. Déjeme decirle algo. La situación que vive Venezuela o en su país no es nada comparado a lo que ocurrirá en la gran tribulación con el anticristo como el líder del mundo. No sello, no compra. No sello, no comercia. No sello, no vende. Toda persona que no acepte ser sellada no podrá adquirir nada para sus necesidades físicas en la tribulación. Si todo va a estar bajo poder del anticristo, pues todo. Y los cristianos que todavía se echan sus tapis, sus cheves y sus vinitos, se van a morir de la cruda, de la goma, de la resaca, porque si no tienen sello no les venden aguas. Y los fascinados de la pizza y toda la comida chatarra, mi hamburger, nada papaíto si no tiene el sello. Mi frijolito fritito, mis platanitos, mi semita, mi peperecha, nada. Vea lo que dice el versículo 17b. La marca del nombre de la bestia o el número que corresponde a su nombre. Un detalle acá. No se sabe con claridad todavía el significado del nombre o del número 666. Mentira el que le diga, esto es. No, la Biblia no da detalles sobre eso. Hay muchas interpretaciones, pero ninguna aparece en la Escritura. Se han escrito millares de libros sobre esto.
Inclusive un gran teólogo, el teólogo de la Reforma Protestante, el ex sacerdote Martín Lutero, se equivocó. Él pensó que esto del 666 era una afirmación cronológica y él sumó 6 más 6 más 6 al año 1000 y le dio 1666 y no ocurrió ninguna profecía que se cumpliera. Por eso dice Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Esta es la clave, y su número es 666. Aquí no dice lo que significa el 666. Por lo tanto, no es sabio de prudentes o de inteligentes especular en lo que esto significa. De por sí ya estamos un poquito tarados, tontos, y si nos metemos a esto, más... No, usted... Fíjese que siempre la historia ha tratado de meterse en esto. El 666 se creyó servía para identificar a que fue el César del primer siglo, Nerón, que era un déspota, un sanguinario. La historia dice que Nerón apresaba a los cristianos, los amarraba en postes con grasa humana y les prendía fuego. Ahí morían achicharrados. Era sanguinario, no fue él. 666 es el número que corresponde al ser humano caído por el pecado y queda corto del número 7, que es el número de la perfección de la plenitud de Dios. El 7 se relaciona con Dios, es el número perfecto. El extraño y curioso, ¿verdad? El 6, que es el número que le corresponde al hombre, queda corto por el pecado. Imposible compararnos a Dios. Por lo tanto, el 666 lo que representa es la imperfección del ser humano. Ahora, el anticristo va a ser el ser humano más poderoso que jamás existirá en la historia. Después de Satanás, posiblemente va a ser el más poderoso, pero seguirá siendo humano. Pero ¿sabía algo, amado? Lo máximo en poder diabólico, demoníaco, está simbolizado y representado por el número 6. Pero qué hermoso que es imperfecto. ¿Algo más? La repetición triple del número 6 reitera y subraya la identidad del anticristo. Ahí está. Va a revelarse finalmente. Por el momento no se sabe. Va a haber manera de identificarlo con el equivalente de 666. Sí, pero por el momento no hay nada. Algo le queda claro aquí esta noche. El 666 encierra la Trinidad demoníaca. Satanás, la bestia de la tierra o el anticristo, y la bestia del mar o el falso profeta. Ahí está la Trinidad demoníaca, sin vergüenzas. Horrible esto. Y algo más, el 666 es el número o nombre de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos que sale del mar. Ya hemos tocado esto un poquito en el pasado. Les recuerdo, las 10 cabezas son las 10 naciones que estarán formando las 10 naciones bajo las cuales reinará el anticristo, que le darán el poder al anticristo para hacer todo el despelote en el mundo. No olvide usted que esta bestia es el símbolo de un sistema político mundial corrompido que va a regir sobre todos los seres humanos. ¿Sabe qué me fascina de esto, man? Va a ser un sistema poderoso, pero es un sistema político fracasado desde el principio. ¿Cómo lo sabemos? Mire, amado. ¿Sabe que los nombres o los números que Dios pone, que Dios ha creado, tienen un significado profundo? Se lo compruebo. ¿Se acuerdan, hermanos en Cristo, lo que significaba el nombre de Abraham? No Abraham, cuando lo sacó de Ur de los Caldeos. Recuerde que judío significa, hebreo significa el que cruza el río. Él fue el primer wetback, el primer mojado. Los israelitas no existían, el hebreo no existía, comenzaron con él. Y hebreo significa el que cruza el río. Su nombre cuando salió de Ur de los Caldeos, una tierra pagana, era Abraham. ¿Qué significa Abraham? Padre exaltado. Él era el de todo el rollo, el héroe. Viene Dios y le cambia el nombre, Abraham. ¿Qué significa Abraham?
Padre de multitudes. ¿No eres el padre de la fe, pues? ¿No es el hombre que hasta los 100 años engendró a una mujer de 90 y pico de años y de ahí descendió toda la multitud a través de la fe de Abraham? De ahí descendieron todos los judíos, por la fe de él venimos usted y yo, multitudes. ¿Se le cuenta lo importante cuando Dios pone un nombre o da un número? Ahora, 666, ¿qué significa? Un sistema poderoso, pero corrupto, que va a terminar en un final triste, doloroso, fracasado desde su nacimiento. No se preocupe, hombre. Pero quienes reciban el sello de la bestia, van a tener que adorar a la bestia y lo van a hacer sin problema. El 16 habla de una marca en la mano derecha o en la frente. Ahí se les había metido, hombre, que aquel, ¿cómo se llamaba, hermano? Se me escapa. Gorbachev. ¿Se acuerdan? Gorbachev tenía una... Ay, él es la... No, hombre, un montón de años. Inteligentísimo el hombre, pero no lo querían identificar porque tenía un lunar acá. ¿Verdad que actualmente hay personas a quienes les han insertado chips en la mano? Sí o no. ¡Ay, la marca de la bestia! ¿Quién le ha dicho? ¿Quién le ha dicho eso? Voy con el chip, aquí o aquí, usted la pasa, ya no necesitan ID, nada, entran y salen del trabajo de los lugares top secret. ¿Pero quién ha dicho que se la marca de la bestia? No, pero ¿qué nos indica esto? Que estamos acercándonos a los últimos tiempos. Ese chip, el propósito no es comprar, vender o adorar a la bestia, aunque están dentro de un sistema político, comercial, pero no, todavía no, amado, todavía no. Recuerda algo más. Cuando hablamos de poner un sello en la frente, recuerde un mandato de Dios. Deuteronomio 11, 18, 20. Grábense estas palabras en la mente, o memoricémoslo, y en el pensamiento, átenlas como señales. ¿Dónde? En sus manos y en su frente. Instruyan a sus hijos hablándole de ellas tanto en la casa como en el camino, y cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbalas en los postes y en las puertas de su casa, para que su vida y la de sus hijos en la tierra que el Señor prometió dar a sus antepasados sea tan larga como la existencia del cielo sobre la tierra. Envejecido joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pedazo de pan. Usted cree en Jesús como su Salvador y le aplican todas las promesas de la Escritura, pero aquí hay un requisito, papá y mamá. ¿Se da cuenta? Porque es interesante, vital y sumamente importante que venga usted con sus hijos a la iglesia y escuchen la palabra, o no quiere que sus hijos se apropien, reclamen y reciban estas promesas divinas por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Usted ama a sus hijos. Tráigalos a la iglesia, hombre. Usted ama a sus hijos, venga a la iglesia, porque si usted no viene, ellos no vienen. Y ahí hay un mandato de Dios. ¿Dónde se escribe esto? En la palma de la mano y en la frente. ¿Se da cuenta? Es esto de la bestia, el falso profeta, el anticristo, es un gran imitador. Ahora, un detalle acá. Fíjese que aquí no es tanto esto, lo que habla Dios no era un sello literal, no era un sello tatuado, porque él habla que la palabra de Dios debe quedar en su corazón y en su mente para que la lea, la viva, la ponga en práctica, porque ese es un estilo de vida, porque el pueblo de Dios debe ser identificado fácilmente por la señal en la frente y en el corazón, en su mano, de que usted adora al Dios de Israel. ¿Cómo es así, pastor? Su testimonio, su vida. La marca o el sello de la bestia no es tanto de que lo van a tatuar, sino que simboliza que usted va a estar de acuerdo con un sistema corrupto, diabólico, y que va a formar parte del ejército que adora a la bestia, el falso profeta, un sistema político mundial corrupto. Pero hoy se vive, hay gente que va a preferir y prefiere vivir en comodidad, en lujo, con plata, con todo, prefiere trabajar todos los días de la semana que adorar a Jesús. Y eso ocurre aquí. Eso ocurre aquí. Porque el Dios de nosotros es el trabajo, el Dios de nosotros es la plata, el Dios de nosotros es... Cualquier cosa o ser que se interponga en tu adoración a Dios es idolatría. Yo no le estoy pidiendo que no trabaje, no, pero aquí hay gente que va a preferir saciar su estómago y no confiar en Dios ni adorar a Dios. ¿Cuándo ocurre eso? Ahorita, poquito. Pero en la gran tribulación va a ser horrible todo esto.
Quienes reciban el sello de la bestia se colocarán en el lugar de enemigo declarado de Dios, con un fin eterno doloroso. Hermanos, no es bueno tener a Dios de enemigo. Ahora se da cuenta de la importancia de la muerte de Jesús. 2 Corintios 5, del 17 al 20, dice que Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, nos reconcilió con Dios, rompió la enemistad que había entre el ser humano desde Adán y Eva y acabó con todo, y que ya somos amigos de Dios. Y la muerte de Jesús y su resurrección nos habilitan, y en lugar de ser enemigos de Dios, somos embajadores de Cristo en la tierra. ¡Ay, qué gran diferencia la que hace Jesús! Todos los enemigos de Dios van a tener un final desastroso. Lo dejo con estos dos porciones de la Escritura. Tiene las citas bíblicas, pero no la redacción. Apocalipsis 14, 9, 10. Vea. Luego lo sigue otro ángel, el tercero, que decía con voz fuerte: si alguno adora al monstruo y a su imagen, y se deja poner su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha preparado puro en la copa de su enojo, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Los que no creen en Cristo hoy van a quedarse para la gran tribulación. Y si creen en Cristo durante la gran tribulación, lo hemos visto arriba, que la bestia, el falso profeta y el anticristo van a pelear, masacrar y vencer aún al pueblo de Dios durante la gran tribulación. Evítese eso, hombre. Asegúrese que Jesús vive en su corazón hoy. Y Apocalipsis 19, 19, 21. Vi al monstruo y a los reyes del mundo con sus ejércitos, que se habían reunido para pelear contra el que montaba aquel caballo, contra Jesús y contra su ejército. El monstruo fue apresado, junto con la bestia, junto con el falso profeta, que había hecho señales milagrosas en su presencia. Por medio de esas señales, el falso profeta había engañado a los que se dejaron poner la marca del monstruo y adoraron su imagen. Entonces el monstruo, la bestia y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego, donde arde el azufre. Y los demás, los que rechazaron a Jesús y los que se dejaron poner la marca, el sello de la bestia, fueron muertos con la espada que salía de la boca de Jesús, del que montaba el caballo. Y todas las aves de rapiña se hartaron de la carne de ellos. El anhelo de mi corazón en esta noche es que usted tenga la seguridad en su corazón que Jesús es el dueño de su vida, que Jesús es el salvador de su alma. Porque todo esto que estamos viendo todos los miércoles son señales del fin del mundo. Y todo esto ocurrirá durante la gran tribulación. ¿Cómo nos evitamos todo esto? Creyendo en Jesús, creyendo que Él murió por nosotros en la cruz, creyendo que Él pagó nuestros pecados, creyendo que Él resucitó al tercer día, e invitando, como han hecho estos 3 domingos anteriores, varias personas pasando al frente del santuario a confesar a Jesús públicamente como su Salvador. ¿Usted cree en Jesús como su Salvador, como su Señor, como el Hijo de Dios? Si es así, que la gracia de Dios y la paz de Jesús le acompañen siempre en el resto de su vida. Nos ponemos en pie para orar un segundito, iglesia. Amoroso Padre que estás en los cielos, es el anhelo de nuestro corazón que todas las personas de todas las iglesias donde son expuestas a tu palabra puedan venir y estén atentos con tus 5 sentidos atentos cuando tu palabra se expone. Porque se ha reiterado una y otra vez que la fe viene por el oír tu palabra, que nuestras vidas cambian con el poder y en el poder de tu Espíritu Santo, pero cuando tu palabra ha penetrado en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces le encontramos razón a todo lo que dice tu palabra. Entonces la fe, Señor, y tu Espíritu Santo nos mueven a testificar a familiares, a hablarles, no de iglesia, no de religión, sino de Jesús como el Salvador del mundo,
como el dueño de todo, como el jinete de Apocalipsis que trae en su muslo esa señal que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, por la salvación de nuestra alma. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la resurrección en Cristo Jesús que se nos anticipa. Gracias por la vida eterna. Gracias porque conoceremos y adoraremos a Jesús cuando nos encontremos con Él. Llévanos a casa con tu protección, precioso Dios. Limpia el camino, cuídanos para llegar sanos y salvos. Y que esta noche tengamos el merecido descanso físico, para que mañana, si tu voluntad lo permite, y abramos los ojos, podamos incorporarnos a nuestra fuente de trabajo una vez más. Bendice cada familia, cada miembro de esta iglesia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Estamos despedidos, amados. Que la gracia de Dios y la paz de Jesús sea con cada uno.